tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa para entendernos. ¿Cómo estás, Itania María? Hola, Wendy, estoy muy bien, feliz de verte a ti nuevamente y feliz de ver a toda nuestra comunidad que cada lunes viene a buscar un nuevo programa para entendernos. Así es, hoy vamos a tener la presencia de nuestra querida Evelyn González. Evelyn, como saben, es psicóloga, es también terapeuta sexual y especialista en temas de violencia. Con Evelyn vamos a trabajar vamos a abordar un tema muy interesante en este mes que estamos dedicadas a la sexualidad. Así es, vamos a conversar sobre sexualidad y religión, porque nosotras como terapeutas en ejercicio sabemos que muchas personas buscan apoyo y vienen a nuestras consultas por una situación de culpa. Una cosa es lo que dice mi cuerpo, lo que siente mi cuerpo, pero otra es la que me dicen en la iglesia, el pastor, la pastora, el sacerdote, y de todo eso nos va a hablar hoy Evelyn González. Bueno, adelante Evelyn, muy bienvenida. Y comenzamos nuestro diálogo con Evelyn. Vamos a hablar hoy de sexualidad y religión. Evelyn, bienvenida. Gracias, Itania y Wendy, muchas gracias. Sí, Evelyn, para nosotras es muy importante abordar este tema porque tú como terapeuta sabes que cuando las personas llegan a solicitar apoyo, muchas de las cosas que tenemos que hacer antes probablemente de intervenir esa conducta o esa situación por la que llegan es desmontar creencias, mitos, etcétera. Pero muchas de estas creencias, principalmente en el área de la sexualidad, están vinculadas a las creencias religiosas. ¿Cómo lo ves tú y desde qué punto tú lo abordas? Gracias, Itania y Wendy, por invitarme. Es muy interesante hablar de estos temas porque son muy humanos, muy habituales, muy del día a día. Y nos pasa a mujeres, nos ocurre también a los hombres. En los grupos sociales se discute mucho este tema. Tú me preguntabas, Wendy, que yo veo constantemente. Mira, la religión es un sistema de creencias que sirve de contención en muchos procesos. Pero es verdad que cuando aborda la sexualidad, aunque hay en sus contextos más íntimos, en sus escritos más íntimos, el erotismo es muy claro, pero entra la restricción del erotismo como una expresión humana, como una expresión de placer. Y entonces muchas veces la religión conduce a ver la sexualidad como un proceso solo de reproducción, solo de juntarse y crear más personas, y entonces desvinculó la sexualidad del placer, que es tan importante. Recordemos que el placer está gestionado por un circuito cerebral y la sexualidad es muy amplia. Entonces, de alguna manera, lo que yo voy viendo constantemente es que con la idea restrictiva, la religión despegó, desconectó a la gente un poco del placer y lo conectó entonces con la culpa. ¿Cómo se corta el placer? La culpa. ¿Con qué más se corta? Con la vergüenza. Y entonces, si se corta el placer, todo lo que tenga que ver con la experiencia placentera que genera la sexualidad, que es muy rica, amplia, nutridora, se ve cortado por esta experiencia culposa constante que es cíclica, porque en el fin de semana los novios que pertenecen a cualquier religión, sobre todo la que tenemos aquí, juran no volverse a encontrar sexualmente, pero el otro fin de semana están encontrándose, pero a través de la culpa. Aquí un punto que a mí me interesa mucho. Los jóvenes adolescentes, religión y masturbación. Vienen a buscar apoyo porque, como bien dice, se sienten culpables. Sienten de 18 a 20, 22 años cuando esas hormonas están, cuando ese impulso de la vida le está requiriendo, ¿verdad? Que haga lo natural, como la masturbación. Ellos entran en conflicto porque en la iglesia, como bien dice, le dicen que eso es malo. Entonces, un joven que nos esté mirando ahora mismo, 18, 22 años, que nunca ha tenido novia, que nunca ha tenido relaciones sexuales, sin embargo,
siente la necesidad de tener relaciones sexuales? ¿Qué le podemos decir? Le podemos decir que primero el instinto sexual es el único instinto que científicamente hemos certificado. Eso está en nosotras y en nosotros. Es decir, podemos hablar del instinto, el sexto sentido, inventar mágicamente toda esa teoría. Pero es importante que los jóvenes de esa edad entiendan que aunque en sus congregaciones, y buscamos porque sirven como comunidad de apoyo, pero que sepan que ellos son dueños de su cuerpo, que el cuerpo lo que está es explorando el placer, lo que está es jugueteando, coqueteando con su sexualidad. De hecho, Tania, es bueno, sobre todo para los jóvenes que pertenecen a congregaciones, cantar de los cantares. Es un himno a la sexualidad, es un himno al sexo, y el sexo como expresión de amor, ¿no? Porque en todo este proceso hay un contenido afectivo sexual. El sexo es un instinto, es normal, es sano, y cuando se restringe, lo que hace entonces es enfermarnos, es distinto. La masturbación, que se enseña como pecado, como una conducta pecaminosa, por enseñarse desde esa perspectiva restrictiva, puede enfermar mucho más que el hacerlo, porque está expresando exploración, autonomía corporal, están las hormonas, el circuito cerebral. Fíjate todo lo que hay envuelto, no es solo una voluntad espiritual, es que además tiene una connotación espiritual el sexo. El sexo no es cualquier cosa, de hecho. Es tan grande que tiene una connotación espiritual, y cuando se asocia culpa, las depresiones, las ansiedades, los desdoblamientos, para que la gente entienda qué es desdoblamiento, ese yo sentí, pero como que no sentí, en el momento que estaba sintiendo el orgasmo me fui, o en el momento que estaba generándome autoestimulación, sentí que tenía que parar, y allí pueden generarse muchísimas de las disfunciones con las que los terapeutas y las terapeutas sexuales tienen que tratar. Sí, yo creo que un poco remitirnos a que personas dentro de las diferentes religiones, que cada una tiene una manera también de mirar esto, algunas, digamos, la más tradicional, que obviamente también colocan a las mujeres en un rol bastante pasivo dentro de lo que es la sexualidad en sentido general, y como tú decías, la procreación. Pero voy a citar a San Agustín, porque San Agustín decía que el deseo sexual animó a Adán a que comiera de la fruta prohibida que le dio Eva, es decir, y ahí comienza a colocarse las mujeres como esa decisión, como la mujer provocadora, la mujer que no es virgen, es decir, todos esos tipos de mitos que tienen un valor social, pero que también tienen valores familiares, y que de alguna manera u otra, aunque digamos que hemos avanzado, que tenemos más información, tú lo ves en consulta. El tema de la virginidad, por ejemplo, es todavía un peso importante para las mujeres y para las parejas. Pero yo quisiera que siguiéramos hablando un poquito sobre eso, de cómo realmente estos personajes dentro de la religión también, y personajes reales, tienen ese peso dentro de las congregaciones. Mira, Wendy, cuando en consulta muchas mujeres, por ejemplo, jóvenes, no están experimentando porque, claro, como han estado en congregaciones, están reunidas en estos grupos, parte del momento del erotismo, lo que oyen es la voz del líder o la lideresa, y en ese momento, imagínate que yo oigo el no de mi pastora, de mi sacerdote, del que fuera, cómo yo conecto con el placer cuando tengo la voz de la moral en mi cabeza. Y esto es constante en terapia. O la gente, mujeres sobre todo, incluyendo hombres también, que creen que están teniendo relaciones sexuales con su mamá. Lo que recuerdan es, mami me dijo que eso era muy malo, que no podía, y que si yo tenía una relación sexual y me embarazaba, y eso me lo dijo cuando yo tenía 15 años, no me iba a aceptar más. ¿Qué tiene esta mujer ahora? Una especie de anorgasmia, pero cuando ella se autoestimula, el orgasmo viene.
¿Cuándo pasa la anorgasmia? Cuando va a tener el coito. ¿Por qué? Porque todas estas creencias no son creencias académicas, que yo las leo por allí, no es que se incrustan, que se meten en mi cuerpo, que se meten en cómo yo siento, además tomando en cuenta que en general se genitaliza mucho la sexualidad. Entonces, yo una vez oía a un líder de una iglesia decirle a los jóvenes, a los adolescentes, que preguntaba Tania, decirle, no se besen tanto, a las mujeres sobre todo, que hagan distancia, porque se provoca mucho placer y entonces, viene el pecado. Esa restricción tan repetida, al momento del coito, cuando se vaya a pasar, eso se va a quedar grabado. Y puede actuar casi parecido a una persona que ha vivido abuso sexual y no es abuso sexual. Es una restricción tan intensa que entra miedo al orgasmo, miedo al coito, miedo a sentirse excitada. Sobre todo las mujeres experimentan un miedo a perder el control, a sentirse en un proceso de locura cuando viene el orgasmo. Y todo esto, por esas restricciones que se hacen dentro de la religión. El tema de la virginidad es altísimo para mujeres y hombres. Es intenso el malestar que genera aquello del yo te hice mujer y tú eres por primera vez mía. Y estamos hablando de adolescentes, no estoy hablando de gente de 40, 50 años, de adolescentes porque están oyendo constantemente, les están educando en la restricción. Fíjense qué interesante, se educa en la restricción, pero no en la educación efectiva para que se cuiden, se protejan, no, es desde el miedo. Cuando se educa desde el miedo, pues entonces todo lo que se hace va, lo que le decía, del extremo de la culpa al placer y restricción del placer. Tú sabes que a mí me gusta, perdón, Tania, quería un poquito ahondar, porque en terapia sexual, parte de los ajustes que nosotros como terapeutas debemos hacer es hurgar nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo, tocar nuestro cuerpo. Y cuando esto de alguna manera pasa, me pongo mucho a pensar en las consecuencias, los embarazos no deseados, el estar dentro de una relación de pareja de alguna manera, sin poder participar dentro de ese construir de nuestra sexualidad, de nuestros encuentros. Es decir, y eso genera realmente mucha tristeza, muchos vacíos dentro de la pareja. Entonces, yo creo que eso es importante porque ahorita te decía que todas estas ideas están desde la feligresía, pero muchas veces eso que yo creo dentro de una religión, quiero pasarla a las políticas públicas, a que eso determine el sentir de toda una población cuando no lo es. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos con todo el tema que tú hablabas de la educación sexual o afectivo sexual dentro de las escuelas y bueno, en las comunidades, etcétera, y las consecuencias que eso trae? Sin dejar de decir que luego, también en terapia lo vemos, unos coqueteos con actividades sexuales que sí lo exponen a la gente al riesgo, pero no porque sean inadecuadas o adecuadas, sino porque la educación no fue adecuada. Y entonces el sexo es más usado como un compensador para aliviar dolores con el que no tengo dolores que no he enfrentado de otra manera, entonces uso el sexo. Entonces yo tengo gente que va a la iglesia, que va, se congrega, pero por otro lado vive con la culpa porque tiene un sinnúmero de prácticas, que entonces vive con tanta culpa que ahí volvemos al desdoblamiento. Y las depresiones, como decía Wendy, son graves, y ese distanciamiento del placer y del bienestar. Señores, el deseo sexual es el signo de salud mental, uno de los más idóneos. Claro. Si yo le pregunto a alguien, ¿tienes deseo sexual? Y me dice que no, y que constantemente no lo tiene y no hace contacto con eso, me va a decir que algo no anda bien en su vida. Su salud sexual. Así es. Evelyn, tú has mencionado par de veces la palabra culpa. ¿Qué hago yo? Supongamos que yo soy una
miembro de una religión cualquiera, católica, evangélica, pero yo tengo deseo sexual y yo quiero estar con mi novio. Pero o quiero masturbarme. Quiero masturbarme. ¿Cómo trabajo yo esa culpa? Porque, bien, mi terapeuta me dice que no importa, o yo lo escucho en la radio, que es normal la masturbación y que yo quiero estar con mi novio, pero ¿y mi yo? ¿Cómo trabajo yo esa culpa conmigo misma? Mira, hay que decir que la culpa casi siempre puede más. No basta con una repetición de radio, de televisión. El mensaje está compitiendo, el mensaje novedoso está compitiendo, aún por científico que sea, con una creencia que está metida en mí. Entonces, hay que pasar por la culpa. La culpa, ¿cuándo se genera? Cuando lo hago. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que ver? Que cuando lo hago me genera culpa y yo lo que busco es hacer algo para dejar de sentirla, la culpa. La tengo que sentir, la tengo que dejar que entre a mi cuerpo y sentir los temblores que me da y sentir la sensación de que pequé. Y sentir la sensación o que de me están viendo, o que me están viendo. Claro, que me están viendo, que Dios tiene unos ojos grandes que están puestos en mí. Para superar la culpa, y ustedes como terapeutas lo saben, la tengo que vivir sin hacer nada para compensarla. Para que la gente entienda, compensarla es irme a confesar, irme a decírselo a uno del grupo, a una pastora, o ir con el pastor para que me destierren y me quiten del coro, para que no pueda cantar más. Entonces, voy organizando también yo. Es importante que la gente sepa que cuando nos vamos haciendo adultos y adultas, es bueno ir revisando esas creencias y que darle soporte a la culpa es no hacer lo que ella demanda de nosotras. Entonces, que no se crean que la culpa se va porque lo haga y la terapeuta me dijo que estuvo bien. Es que voy a bregar con que el cuerpo se me complica, que la siento en el pecho, que me ahoga, pero respiro, tomo aire y me calmo, porque va a pasar, porque es práctica. Es hasta que yo otra vez diga, un momento, yo soy autónoma, yo soy dueña de mi cuerpo, yo me sé proteger, yo sé y puedo experimentar el placer. Y eso toma el tiempo que tome para cada persona. Es decir, como que yo diga, ok, yo me siento culpable, lo hice, me siento culpable, está bien así y esto va a pasar. Por ahí. Sí, exactamente. Porque el compensador es, me siento culpable, déjame ahí expiar. Déjame darme una tatelada. Déjame darme 2 latigazos por la espalda. Confesarlo. Déjame llamarme. Y confesarlo, o al sacerdote. Y confesarlo, o confesárselo a alguien, o decirlo en voz, o irme a un retiro para ya no hacerlo más. Esa es la compensación. Entonces, bregar con la culpa es darle el frente y sentirla. Porque ¿para qué es el compensador? Para no sentirla. Y hasta que yo no la sienta y la asuma como adulta, no me voy a despegar de ella. Casi todo que no tenga que ver con reproducción en temas sexuales, está siempre la culpa, porque la culpa es un método de control. Es un método de control de la persona, sobre todo a las mujeres. Entonces, y todas las religiones lo hacen. Es un sistema de contención, pero también a veces ha sido de coacción. Y como decía Wendy, intenta generalizar, y casi siempre se intenta generalizar para generar culpa. Y la culpa no es tan fácil de quitar, porque también los circuitos cerebrales aceptan la culpa, se autocastigan. Lo mismo que genera placer también puede generar castigo. Y entonces, fíjate todo lo ligado que está placer, culpa. Nos han criado en la culpa, nos han criado tocarse, verse, masturbarse, sentir deseo por un hombre que pasa. Todavía somos mujeres adultas y tú decir abiertamente, ay, yo tengo deseo de ese hombre me gusta o esa mujer me gusta, te hace sentir culpable. Tú eres la rara, la extraña. Sí. Mira, sencillo, Tania, para los terapeutas sexuales está la focalización 1, por ejemplo, muy técnico eso, el masajito sin tocar genitales, y en vida de pareja, cuando yo he recomendado esa tarea, la vergüenza que en la que entran mujeres y hombres, los hombres les da risa porque dicen, yo voy a hacer eso, pero bueno, vamos de una vez a resolver. Y la muchacha te dice, pero ¿y cómo yo voy a aceptar eso? Y yo voy
Explícanos qué consiste la focalización. La focalización sensorial, una es ese toque del cuerpo de pie a cabeza sin tocar genitales, porque lo que yo voy es a abrir el sentir en mi cuerpo. Pero fíjate que está tan desconectada tan conectada a la genitalidad, que si no toco la genitalidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es un masaje, pero para eso yo voy donde fulano y me doy un masaje. Fíjate tú cómo centrar nuestra atención en el cuerpo como que de hecho es un templo, y es verdad, pero es un templo espiritual y sexual. Como cuando yo voy a experimentar ese tipo de sentimiento y de sensaciones corporales, donde me gusta, donde no me gusta, hasta donde encuentro un gusto que yo no sabía, me voy a redescubrir, como las mujeres y los hombres lo viven distinto, pero lo viven desde la restricción. Sí. De hecho, todo está bien si vamos al coito. La gente no le llama al sexo oral, por ejemplo, no le llama es como si fuera algo más, algo que puede ser muy bueno, pero algo más. Hay muchas mujeres que ni siquiera se le puede tocar la vagina a través del sexo oral porque le enseñaron que era malo, porque el sexo oral tiene también un nivel de intimidad. Entonces, todo este proceso de restricción bloquea la intimidad, como decía Wendy ahorita, bloquea la intimidad, el disfrute. Ya no es solo lo carnal nada más, sino la intimidad que hay en ese proceso de dar y recibir, de darme a mí, de dar al otro. Sí, pero al mismo tiempo se quiere que sea eficaz, que haya una buena frecuencia, que sea perfecta, pero no estamos educando para que esos elementos sean adecuados y buenos para mujeres y hombres. Sí, yo pienso que tenemos que cuestionar. Yo creo que el mito mayor que hemos manejado con el tema de la masturbación, y todos lo recordamos, si te masturbas, te van a nacer verrugas, se te va a caer la mano, pero ¿cuánta gente se le estará llena de verrugas y se le caerá en la mano? Es decir, así igual también hay otros mitos con relación y que tiene que ver con nuestra sexualidad, con temas, por ejemplo, de la menstruación en las mujeres. Y desde ahí, Evelyn, viene ese nivel tan limitante de contacto de nuestro cuerpo y de nuestro poder femenino como tal, igual que también los tienen los hombres. Evelyn, brevemente, ¿qué recomendaciones o qué aspectos tú crees que la gente que nos ha estado viendo debe tomar en cuenta en este tipo de temas? Para disfrutar de su sexualidad, su cuerpo y su sexualidad. Ya, que le dé sentido, que le dé importancia a lo que siente el cuerpo, así como le da hambre, así como tiene que hacer otras necesidades. Recuerda lo que dije ahorita, es el único instinto científicamente comprobado. Como nos gusta la ciencia, déjenlo, explórenlo, todo lo que venga con él, todas esas sensaciones, ese sentir, siempre será bueno. Es bueno, está creado para eso, desde sentir mi piel. Por eso a los niños y a las niñas hemos tenido que volver a los simple, a ponerlo en la piel, porque la piel tiene tanta terminaciones nerviosas que no es solamente que voy de una vez a mi vagina o a mi pene, sino que tengo tanto para tocar mi cabello, mi nariz, mis piernas, tanto placer que hay en zonas que me han enseñado que son pecaminosas. Exploren. En la medida en que vayan sintiendo culpa, vayan, déjense acompañar por alguien que les pueda acompañar. Cuando se puede hablar sobre lo que nos genera culpa, va a pasar. Y sigan explorando su sexualidad en la diversidad que hay. Es muy diverso, siempre va a haber alguien que quiera restringir, y es mejor ser transparente con mi sexualidad que ser incoherente generándole un sí a alguien que me dijo que eso era malo, porque al fin y al cabo con quien yo voy a vivir es conmigo. Así es. Es mejor la transparencia. La no transparencia en la sexualidad es capaz de generar graves situaciones emocionales, sociales y espirituales. Entonces es mucho mejor que yo aprenda a vivir con lo que siento, con lo que me gusta, con lo que me da placer, con ver un muchacho, una muchacha, una persona con pene, con vulva, y que me gusta y disfrutarlo y seguir mi vida. Y poder sentir esas sensaciones que me dan desde, nada más no es el clítoris que se mueve,
Sí. Se mueve la famosa mariposita, el estómago, se mueve la garganta, nos ponemos rojos porque todo eso es un proceso biológico, pero además social. La sexualidad es biopsicosocial, es en todas las áreas que nos tocan. Bueno, así es. Evelyn. No, que decía que así es, a mí me encanta igual el tema, yo ni quisiera terminar Sí, porque yo creo que realmente dejar un mensaje importante, hay tantas sexualidades como personas. Así es. Y la sexualidad tiene que vivirse libre, responsable y de forma consensuada. Que podemos hacer otro programa solo de las diferentes sexualidades. Así es. Es que siempre que hablamos con Evelyn, nos quedan temas y temas. Y yo sé que este va a ser uno de muchos, Evelyn, referido a dar seguimiento un poquito, a hablar sobre la salud sexual que tanto necesitamos. Muchas gracias. Así es, pero lamentablemente ustedes saben que el tiempo es el gran dictador. Y como una de las estrategias de este programa, de este encuentro de psicoeducación es que sea justo en media hora, que cualquiera lo puede ver un momentito y creo que así va a ser más rico. Así que, Evelyn, muchísimas gracias por siempre decir que sí, por venirnos a compartir tanto conocimiento que tienes en esta cabecita hermosa. Wendy, ya tú sabes, nos seguimos viendo. Y chao. Nos vemos, gente, y ustedes saben, si les gusta este video, denle like y se suscribe a nuestro programa, así mismo. Dice Wendy, Evelyn, que un abrazo. Tenemos tiempo. Dilo de nuevo, un abrazo. Un abrazo a todos. Exacto. Bye bye. Ahora sí, bye bye. Un besito. Gracias.